Bueno, vamos a calcular el centro de y el centro de gravedad de esta viga. Esta viga funciona para evocar aguas lluvias. Entonces comenzamos con el primer paralelípedo, que va a ser este, con un lado X que sería 120 hasta allá, un lado Y que sería este, que es 40, y un lado Z que sería este, que es 7.5. Entonces, para hallar el volumen de este paralelípedo es lado por lado por lado. Y proseguimos por el centro, que sería 60, que viene hasta acá, y subiría en Y 20. Y en el eje Z sería 3.5, que es la mitad de 7.5. Y entonces, para hallar X volumen, se multiplica esto, el volumen, por la X. Y así sucesivamente con otro, que es Y por el volumen. Y bueno, proseguimos con el cilindro. Entonces, nuestro radio es 9, como podemos observar acá. Nuestra área serían 2 pi por radio, que da esto, y nuestra altura es esta. Entonces, para allá el volumen es pi por radio al cuadrado sobre por h, elevado a la por h, sí. Entonces nos da esto. Ponemos menos porque es ausencia de cilindro. Entonces, proseguimos allá el centro. Entonces, ¿cuánto movemos en X, Y y Z para llegar al centro del cilindro? Entonces es 14, 22, 22,5 y 20. Como podemos observar acá, cogemos 14, 22, 5 y 20 y llegamos al medio del cilindro. Entonces, para allá el X por volumen es normal. Entonces multiplicamos el X por el volumen, entonces nos da esto. El Y por el volumen nos da esto, y el Z por el volumen y nos da esto. Entonces procedemos con el otro paralelípedo, que es este. Entonces, en X es 120, en Y es 40 y en Z es 7.5. Entonces es lo mismo, el lado por lado por lado, y nos da esto. Entonces, para hallar ir al centro es 60, 20 y 36. Entonces 60, 20 y 36, llegamos al centro y se repite el mismo proceso que los anteriores. Se multiplica los X por el volumen y nos da el resultado acá. Entonces, en la pirámide es el mismo factor, que es 120, 14.2, que es la altura, y el, el área, que en este caso el área se multiplica 3.5, que es este pequeña distancia que hay acá, y se multiplica por el área y nos da este resultado. Entonces, para proseguir, para buscar el centro es 60, 30 y 31, ¿cierto? Entonces sería 60, 30 y 31, llegamos al centro. Y repetimos el mismo proceso, multiplicando el volumen por las X y por las y nos las da. Bueno, en este caso las X también se tiene una fórmula, que es cómo hacemos hasta llegar ahí, en X, como lo podemos mostrar acá. Entonces llegamos hasta el centro, cómo se hace. Para las otras pirámides es lo mismo. Lo único que cambiaría es el centro, cómo llegamos al centro, como podemos ver acá en cada una de las figuras de, de la pirámide. Entonces se corre, llega y llegamos hasta acá. En todas las pirámides se repite el mismo proceso y llegamos. Esta es la última del paralelípedo que está en el centro, que podemos observar que es este. Entonces, en este 120, que es la longitud, es 66 en Y, que es la altura, 6.6, y 25, que sería lo que va de acá hasta acá. Acá podemos ver que es 18, pero se le suman 7 porque en cada lado y lado es 3,5, y así es como se llega acá. Y llegamos al centro de ese paralelípedo. Entonces procedimos a hacer la sumatoria de momentos, de la sumatoria de volúmenes. Nos darían esto. Obviamente todos son positivos. El único negativo sería el de cilindro, porque el cilindro es vacío, o sea que es ausencia de cilindro. Entonces por eso es negativo. Sumamos los X por volumen, nos da esto, Y por volumen nos da esto, y Z por volumen. Lo que
sigue para allá, para terminar el proceso, es, es dividir las xb por b sobre la sumatoria de volumen en x, en y y en z, y así es como nos da todos los valores que necesitamos para hallar el centro de gravedad y el centroide de esta viga. Bueno, vamos a resolver el problema 4.9. Dice, se aplica una fuerza P con magnitud de 280 libras al elemento ABCD, al cual sostiene mediante un pasado sin fricción en A, y por medio del cable CED, como el cable pasa sobre una pequeña polea en E, se puede suponer que la tensión es la misma en los tramos CE y ED del cable. Para el caso en que A es igual a 3, determine tensión de cable y reacción en A. Bueno, entonces comenzamos a ver los elementos que actúan sobre toda esta estructura. Cogemos las tensiones que están acá y las componentes en X y en Y, porque ahí es donde vamos a buscar el momento. Y P, que es la que nos da, que es 280 libras. Entonces, para determinar que se nos sea más fácil al momento de despejar todo y solucionar el problema, cogemos este triángulo que está acá, es este mismo. Entonces tiene 24, que es esta, 12 más 12, 24, y 7, que es la longitud que hay de aquí a acá. Entonces este 25 es la hipotenusa. Entonces proseguimos con los cálculos. Entonces podemos observar que para la sumatoria de momentos en A es igual a 0, entonces la sumatoria de momentos en A menos 284, porque va en sentido contrario, va hacia abajo, entonces menos 284 libras por 3, que es esta distancia A, menos 3, 3 por 24 sobre 21, que es esta, 24 sobre 21 adyacente sobre hipotenusa, que esta es la que nos da el seno. Y así que sigue el y, que es esta de acá, que es esto opuesto sobre hipotenusa, por 12, que es la distancia, más T12, que es esta, hasta este punto. Bueno, entonces multiplicamos 280 por 3, que nos da 840, y comenzamos a operar las t, lo que podemos observar para que nos quede solo una t. Entonces esta t nos da menos 7,68, el otro nos da 3 menos 3,36, y esta nos queda igual. Entonces al resolver todo esto nos da menos 840 libras por i más t por 0,96 i. Entonces igualamos a 0. Entonces comenzamos a esto, distribuimos y pasamos, dejamos t a un lado, y como este 0,96 por i está multiplicando, pasa a dividir a 840 y nos da esto, t igual a 875 libras. Cancelámosla así. Y bueno, entonces seguimos con la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Entonces sabemos que T es 875 libras más AX, que es esta, más 246 o 245 sale de multiplicar la T, que es 875 por 24 sobre 25. Entonces eso nos da 245 igual a 0. Entonces comenzamos a x más 1125 libras igual a 0. Entonces comenzamos y despejamos a x. Entonces queda que ax es igual a menos 1120 libras. Esto quiere decir que esta reacción no va en este sentido, sino que va en este sentido. Va así en este sentido. Proseguimos con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Entonces esto menos 280, que es P, más AY, que es esta, va subiendo, es positiva, menos 840, que estos 840 salen de multiplicar 875 libras por 7 sobre 25,
que es la en Y, o sea que en este momento sería el coseno, y eso nos da a Y menos 1120 libras igual a cero. A despejar a Y nos da que AY es igual a 1220 libras. Bueno, entonces vamos a resolver el ejercicio 4.6 que dice determinar las reacciones en B y en D cuando D es igual a 60. Este D es igual a 60. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, descomponemos este como es su mismo elemento. Lo que hacemos es trasladar todas las fuerzas a este punto C. Entonces, comenzamos. Entonces, aquí queda f de x y f de y. Vamos a tomarlas de, de arriba hacia abajo, positiva, y de izquierda a derecha, positiva. Bueno, después de esas, aquí vamos a las reacciones en B, que serían igual b de x, perdón, este es b de x, aquí sería b de x, aquí sería b de x, b de x y b de y. Entonces proseguíamos haciendo aquí que sería, y vamos a tomar que este ángulo que hay acá, que este ángulo que hay aquí, que es este, que sería, lo vamos a tomar de 45 grados, y estos que sería f de x bueno, entonces que este es un ángulo de 45 grados, entonces este sería f de x, este f de y. Eso lo hacemos para que quede en un momento más fácil, que f de x es igual a f por coseno de 45 grados, 45, y f de y es igual a f seno de 45. Entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de momentos en B, que es igual a 0. Entonces comenzamos a f de x, que es esta f de x por coseno, por 60, que es esta longitud de acá, menos f seno de 45, que sería esta, por 90, que es esta distancia de acá, menos 80, que es esta fuerza que hay acá, por 250, que es esto, igual a 0. Entonces proseguimos. Entonces, a solucionar esto nos queda que f es igual a 30 por raíz cuadrada de 2, menos f por 45 raíz cuadrada de 2, menos 20.000, que es esta multiplicación de acá. Entonces podemos juntar estas o sumarlas, que nos dan menos f por 15 raíz cuadrada de 2 menos 20.000 igual a 0. Entonces lo que hacemos es despejar f y nos da esto, que es menos 20.000 sobre 15 raíz de 2, raíz al cuadrado de 2, y f nos da que es igual a 942.81 newtons. Lo que prosigue es sacar la sumatoria de lo que hicimos acá fue solucionar una de estas ecuaciones. Ya al momento de que tenemos f, lo que hacemos es multiplicar f, que es menos 942.81 newtons por coseno de 45. Esto nos da igual a menos 666.67 newtons. Ahora hacemos lo mismo con f de y. F de y es igual a menos 942,81 newtons por seno de 45, que son igual a menos 666.67 newtons. Ahora proseguimos con la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en y, que es igual a 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en y es
menos 80, que es esta fuerza que va para abajo, entonces tomamos negativo, y menos 6, menos entre paréntesis menos 666.67 newtons, que es esta fuerza en Y que acabamos de calcular acá, más BY, que BY sería esta que está acá, en ese sentido. Entonces esto es igual a 0, entonces ahora resolvemos este factor de acá que nos da 586.67 más BY igual a 0. Entonces despejamos BY y BY es igual a menos 586.67 newtons. ¿Este qué quiere decir? Que esta BY, como la pusimos de acá a acá, está mal dirigida, entonces no va de acá a acá, sino esa fuerza va de acá, perdón, de aquí a acá. Bueno, entonces proseguimos con la sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0. Entonces tomamos menos 666,67 newtons, que es este valor de que está acá, menos B de X, que B de X es esta. Entonces, al despejar Bx, nos da que Bx es igual a menos 666,67 newton. ¿Esto qué quiere decir? Que esta en X también no iría de esta manera, sino iría de acá a acá, para que nos diera en sentido positivo. Bueno, procedemos a calcular B. B es igual a raíz de 666.76 al cuadrado. En este caso es este, pero como está elevado al cuadrado todo va al positivo, más 586.72 al cuadrado. Este también era negativo, pero como se le da al cuadrado queda positivo. Entonces nos da 888,17 newtons. Y en un ángulo, al momento de despejar, nos da esto, que tangente a la menos 1 es igual por 586,76 newtons sobre 666,76 newtons. Esto es igual a 41 grados. Esto nos da en 41 grados, nos da este valor. Y en 45, como lo hicimos acá primeramente, nos da este valor de acá, que en este caso este sería el valor que nos da a 45 grados.